¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que esté viendo este programa. Esto es El Periscopio y un programa que debate sobre temas de actualidad, temas sociales, temas políticos, temas culturales. Los organismos de derechos humanos siempre ocuparon un lugar clave en los últimos 40 años de la historia argentina desde distintos lugares. Y en estos últimos tiempos empezó a reconfigurarse la relación de la sociedad mediada, por decirlo así, con los organismos de derechos humanos que venían ocupando un lugar y que ahora, irremediablemente y de acuerdo a las cosas que van pasando, empieza a configurarse otro lugar. Es por eso que hoy vamos a hablar de este tema en el Periscopio, de qué está pasando con los organismos de derechos humanos, cómo se va reconfigurando en esta etapa macrista. Hoy vamos a estar aquí en el programa con un invitado, que es Félix Bruxone, escritor él, y, o como siempre, los panelistas que forman parte del staff de este programa, María Pía López y Mario Santucho. Mario, ¿querés arrancar vos con un poco el asunto de los organismos de derechos humanos y qué está pasando hoy por hoy con este asunto? ¿Qué haces, Damián? ¿Cómo Bien, va? muy bien. Siempre nos desordenás. Siempre. Nos para eso desorganiza la estamos. vida. Sí. Bueno, pero acepto el desafío. No, la idea era un poco, me parece, preguntarse qué pasa con... Yo, más que con los organismos de derechos humanos, que es un poco, puede ser el titular, pero me parece que la discusión es más qué pasa con el discurso, con las luchas, en general con algo que uno podría, siempre se dice, las reservas democráticas, ¿no?, del pueblo argentino. Todos los discursos, las políticas, las movilizaciones sobre el tema de los derechos humanos parecen ser una de esas reservas democráticas muy fuertes que se han construido desde la dictadura, del ocaso de la dictadura para acá. Pero me parece que es válido hacerse la pregunta, ¿hay tales reservas? ¿Son tan prósperas esas reservas como suponemos? ¿Hay reversibilidad en ciertos temas? Por ejemplo, en el de los derechos humanos. El macrismo, que claramente no se encolumna, creo yo, en lo que podría ser la tradición de los derechos humanos y de la memoria en Argentina, uno sabe claramente, más allá de lo que digan, que por detrás del macrismo, de las personas, de las trayectorias políticas que configuran a Cambiemos y al gobierno, no hay una sensibilidad especial sobre este tema, más bien uno podría sospechar que lo contrario. Ellos van a poder perforar de alguna manera estos consensos. Por lo pronto yo creo que ya podemos saber que ese gran mito de las políticas de Estados en la democracia no parecen cumplirse, ¿no? Cambian gobiernos y por lo tanto cambian de alguna manera los discursos oficiales y desde arriba sobre el tema. Pero la pregunta es esa, ¿tendremos vitalidad desde los que de alguna manera pertenecemos a esto para poder seguir poniendo en juego un discurso radicalmente democrático al respecto? Da la sensación de que hubo momentos donde fue más complicado incluso que ahora el asunto. Pía, vos. Sí, creo que además la pregunta que hace Mario es ¿cómo estamos de reservas en ese tesoro? ¿Low battery En el banco subjetivo. la batería en el llena? banco subjetivo, ¿cómo estamos de reservas? Pero también cuán vivas están, cuánto se pueden revivificar esas reservas. Mientras vos decías, yo pensaba en una imagen que es una imagen de un escritor de José María Arguedas, que es Los ríos profundos, ¿no? Y que a veces el tema de las luchas por la memoria en Argentina tiene algo de esos ríos subterráneos, que a veces están muy en primer plano, activan políticas explícitas, activan obras, intervenciones culturales, arte, literatura, y otras veces están más soterradas, ¿no? En este momento estamos en un momento que me parece que un poco nos asusta porque hay como un renacer de posiciones muy conservadoras y muy reactivas frente a los consensos respecto a memoria en la vida social. No nos encontramos todos con vecinas y vecinos que expresan a viva voz la ruptura de ciertos pactos que creíamos muy establecidos, pero al mismo tiempo me parece que lo que hay que interrogarse es de qué modos esas memorias de nuestros propios combates están, o cómo aparecen, con qué ironía, con qué desparpajo, o con qué modos más implícitos, ¿no? La memoria, planteaba Pía recién, quizás a veces desde una perspectiva hasta más marketinera, más como frase, la frase de nunca más siempre queda como bastante sellado. Félix Bruxone, ¿cómo lo ves este tema de cómo queda el tema de los derechos humanos en este nuevo escenario?
Bueno, primero gracias por la invitación y un placer estar discutiendo acá con ustedes este tema. A mí me parece que, digamos, hay una batalla que hay que seguir dando, que es qué pasa con esa vocación democrática de la que hablaba Mario, ¿no? Es decir, si es una reserva democrática, la lucha por los derechos humanos, digamos, hay una cuestión discursiva ahora, en este contexto, que es que la democracia no está de ese lado, ¿no? La democracia está de la República Macrista, del lado de la República Macrista, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, en el imaginario, ¿no?, de la República Macrista, los derechos humanos están como del lado de la dictadura cubana, del lado de la dictadura venezolana. Digamos, está en una zona más de dictadura que de democracia esa reserva hoy en día. O el terrorismo mapuche. Claro, el terrorismo mapuche, ¿no? Entonces, creo que ahí está el quiebre, creo que esa es la gran derrota. Y bueno, creo que volvemos un poco a las catacumbas, ¿no? Por supuesto no son las mismas catacumbas de la dictadura, pero en cierta forma es complicado. Derrota, no derrota, esto sigue fluyendo con mayorías, con minorías. Me parece que de todos modos la sociedad argentina ha aprendido bastante desde grupos más pequeños y hay cosas, hay reclamos que se han hecho mucho más masivos. Ahora vamos a ir adelante y vamos a seguir charlando de esto en el segundo bloque del Periscopio. No se vaya porque todavía no vino lo mejor. Si así no tuviera nadie desaparecido o caído, creo que es importante que estemos acá, porque tiene mucho que ver con qué clase de futuro le queremos dar a nuestros hijos, qué clase de país o de mundo queremos dejar, ¿no? Seguimos hablando en el Periscopio del tema de los organismos de derechos humanos. Recién provocativamente, quizás provocativamente para una discusión que vamos a tener un ratito también, Félix Cruzoni hablaba de esta vinculación entre los organismos de derechos humanos y democracia, pero ahora vamos a hablar con Paula Litvacki, que es la directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. Allí fue el Periscopio a preguntarle y ella nos contestó lo siguiente. El planteo es básicamente una especie de despolitización de la discusión de derechos humanos. Es como si te dijeran, ustedes que son los organismos de derechos humanos tradicionales, clásicos, que vienen de antes, son partidarios de un discurso politizado de derechos humanos y nosotros estamos pretendiendo un discurso universalista, como una especie de apolítica del discurso y de la agenda de derechos humanos, que en realidad es fácil. Cuando vos lo ves materializado o desplegado en las políticas concretas y en los propios discursos de ellos, no, es falso, digamos. Si uno ve la respuesta que el gobierno dio al caso Maldonado, fueron ellos principalmente los que politizaron la discusión, politizaron en términos de hacer como una especie de faccionalizar la discusión, ¿no? Como, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, hay como varias cosas variables, cosas que están sucediendo en este momento y que estamos pensando también y reacomodándonos todos un poco a responder a ese planteo en la agenda de derechos humanos. Y en eso concreto lo que aparece es, por ejemplo, en Maldonado particularmente, una incapacidad muy importante del gobierno para responder ante una discusión, ante una denuncia o una posible desaparición de un pibe a partir de una intervención represiva de la Gendarmería, con el universal
no queremos desaparecidos en Argentina, no queremos violencia policial que termine con desapariciones en Argentina y entonces vamos a investigar todo lo que haya que investigar. Por el contrario, aparece el discurso de ustedes están usando los derechos humanos, quieren un desaparecido en Argentina, Bullrich diciendo no vamos a tirar ningún gendarme por la ventana, y en realidad lo que aparece es por la propia configuración del discurso programático, muy represivo, de despliegue policial y de construir la cuestión mapuche, por ejemplo, como uno de los conflictos de seguridad, de enemigo interno más importante, una incapacidad política muy clara de traducir este conflicto en un problema de derechos humanos, en donde la respuesta del gobierno es, bueno, sí, es un Estado que viola derechos humanos, como ha sido un Estado que históricamente viola derechos humanos, y como nosotros venimos a reparar eso, no queremos que haya más violaciones de derechos humanos, vamos a intervenir sobre el conflicto, separar a los gendarmes que hicieron las cosas, investigar y ver qué pasó. A mí me parece que esa incapacidad de responder así fue una incapacidad que tiene que ver con su propia configuración política e ideológica de no poder salirse del discurso de seguridad o cuestión de Estado contra mapuches, que es una abstracción medio ridícula también, como si eso fuera el problema político de seguridad más importante de la Argentina. Esa idea de que hay una pretensión de despolitizar a la agenda de derechos humanos, a las demandas de derechos humanos y a los organismos de derechos humanos, pero al mismo tiempo hacer una operación, digamos, que tiene que ver con politizar todas esas demandas, en el sentido de que esas demandas importan cierta idea de que estamos atacando a la legitimidad del gobierno actual en sí y a los organismos propiamente y a los actores sociales también que entran en conflicto, en este caso llamando a los terroristas a los mapuches o a los que cortan las calles, todo el conflicto de protesta, como aparece resignificada más por los 5 violentos que tiran piedras y que entonces ahí hay un problema porque es el Estado el que tiene que traer orden, porque esto no puede pasar más, cuando la discusión antes se daba por otro lado. Es cierto que está teniendo eficacia en la forma de politizar la discusión, pero con una politización que implica un intento de deslegitimar al otro en su demanda. Y ahí sí se pone en discusión. Me parece que lo que están queriendo discutir un poco es qué capacidad hay de demandarle al Estado o de qué capacidad hay del propio gobierno de entender al Estado como sujeto violador de derechos y tener que gestionar ellos que gobiernan las violaciones de derechos del propio Estado y de su propia actuación. Y me parece que ahí hay un conflicto porque no están respondiendo de modo de hacerse cargo de esas violaciones de derechos humanos por parte de sus propios agentes. Con algunas excepciones, en algunos casos, creo que algunos casos de la provincia de Buenos Aires, algunos casos de violencia policial de parte de la bonaerense, Vidal los pudo gestionar dando una respuesta más asociada a la idea de, por lo pronto, de las manzanas podridas, a esta idea de que en realidad no es la policía, la institución, pero sino algunos que toman el rumbo equivocado. Bueno, viene más o menos vinculado a lo que veníamos charlando recién, Mario. Bueno, me parece muy interesante, la verdad, complejo. No sé, me da la tentación de traducir un poco y de abreviar un poco el argumento de Paula porque me parece muy interesante, sobre todo en lo siguiente. Yo creo que, un poco como intentaba decir antes, hay una novedad política en nuestras discusiones sobre la memoria y los derechos humanos, que es el advenimiento de un gobierno, para mí por primera vez, claramente despegado de este tipo de demandas, de vuelta, aunque retóricamente a veces se planteen como reconociendo esto, creo que es una tradición política e ideológica muy diferente. Y sin embargo, creo que la operación política que están haciendo es muy sofisticada.
O sea, yo creo que es, y es eficaz. O ¿Cómo por la lo menos lo está describirías? haciendo. ¿Cómo la describirías? Por eso, ahí yo creo que Paula lo desarrolló bastante, yo lo simplificaría de una manera diciendo lo siguiente. Desde el Estado y como política pública llaman a despolitizar al discurso de los derechos humanos, que yo creo que es un elemento que siempre estuvo dentro de los discursos, del discurso de los derechos humanos. Buena parte del movimiento de derechos humanos se decía, tenía esta vocación universalista, tenía una vocación de decir, bueno, nosotros vamos a representar o vamos a construir los verdaderos consensos de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que siempre dentro del movimiento de derechos humanos hubieron dos, o por lo menos tensiones, no claramente divisiones, o aunque se podrían ver también así dentro de los organismos, pero un tipo de discurso que iba más hacia la radicalización, hacia cuestionar la democracia, hacia decir el sistema político como tal es de por sí injusto y nosotros luchamos por superar este sistema, digamos, que es los que se veían más con la herencia revolucionaria de sus hijos, madres, claramente, bueno, en fin, y demás. Había un tipo de organismo de derechos humanos que iba más por ese lado y otro que iba más a integrarse al sistema político y a pedirle a la democracia que realmente cumpliera su promesa, que era la de proteger a los ciudadanos, la de constituir una república. Bueno, creo que esto, de alguna manera, el gobierno lo toma cuando dice, yo voy a aceptar discursos de derechos humanos en tanto tengan este carácter, que sean universalistas, que sean respetuosos de las instituciones, y todo lo que yo vea como politizado en el sentido de, ya sea kirchnerista que está luchando contra el gobierno y por lo tanto está utilizando esos reclamos para construir una nueva mayoría, una nueva hegemonía, o ya sea las tendencias más, como decíamos antes, radicalizadoras, ¿no? Que están en contra del sistema. Entonces, hay una operación eficaz, me parece, por parte del gobierno de decir, derechos humanos sí, pero si están politizados no. Eso es un primer elemento complejo. Como dice Paula, en el caso de Maldonado no pasó eso, ¿no? O sea, bueno, ahora, el otro, yo creo que a la vez que hace eso el gobierno, hace una cosa muy jodida que es superpolitizar la discusión. Entonces, ya no es el Estado represor, ¿no? Que siempre los organismos de derechos humanos denuncian y le reclaman, sino que es los grupos políticos, que todo el que tome la palabra es casi un grupo político desestabilizador. Entonces, rápidamente pone ahí, y yo creo que ahí vuelve a traer escenas de los 70, pero en un sentido medio tétrico. Todo el que sale a la calle es virtualmente un subversivo, virtualmente un guerrillero. Entonces, en ese sentido, recontrapolitiza la discusión y te deja rápidamente etiquetado. Entonces, no hay sujetos nuevos, todo el que aparezca con un reclamo más o menos, los estudiantes, acaba de pasar con los estudiantes también, ¿no? La ministra, o sea, la ministra de Educación de la ciudad no era ni un operador, ni un vocero, la ministra de Educación, el ministro de Justicia de la Nación, diciendo las tomas son ilegales, la ministra de Educación diciendo está lleno de padres, sindicalistas, digo, porque mi hijo estuvo tomando el colegio y me sentí aludido, son militantes que están metiendo cosas a los pibes en la cabeza, la ministra de Educación. O sea que me parece que es complicado y creo que los organismos de derechos humanos tienen un desafío muy grande de ver cómo salen de eso sin quedar precisamente confirmando ese discurso, ¿no? Entonces ahí la necesidad de poner en juego una imaginación política fuerte, ¿no? Que salga de esa trampa. No sé, ahí Félix, viene... ¿tenés alguna idea para tirar? ¿Y cómo Félix viene zafamos trabajando en de este problema sí. también de confundir lo político también con lo partidario específicamente o cierta facción política puntualmente? Sí. Cuando pasás de una política de Estado a otra política de Estado, por decirlo de algún modo. Sí, coincido con el planteo, digamos, con el análisis que hace Mario, creo que es así, pero incluso creo que es más perverso todavía, pero bueno, es como otra cuestión, ¿no? Como me suena que tanto en derechos humanos como en muchas otras áreas, lo que se está sosteniendo son determinadas fachadas, ¿no? Entonces se conserva la ex-ESMA con todo su recorrido por el casino de oficiales, se conserva en los juicios en cierta forma, aunque sabemos que se están como desarticulando también, ¿no? Pero siguen estando ahí, ¿no? Se conserva el Parque de la Memoria y las actividades que se hacen ahí, pero en definitiva lo que no está pasando nada en eso, digamos. Tuvimos toda una época en la que pasaron realmente muchas cosas y hubo muchas discusiones y donde no pudimos poner nuestra imaginación y nuestra creatividad, en mi caso que soy escritor, al servicio en cierta forma de todo este problema, para tratar de pensar cosas nuevas y para ver por dónde seguir trabajando sobre esto, porque obviamente que nació siendo una cuestión política y sigue siendo una cuestión política y lo seguirá siendo, pero
en el medio se pueden ir metiendo muchos otros tipos de cosas que no vienen estrictamente de lo político, ¿no es cierto? Entonces, digo, creo que estamos como volviendo para atrás en el sentido, y por eso que hablaba de derrota antes, porque estamos como teniendo que volver a la trinchera para reafirmar determinadas convicciones, intentar, bueno, por lo menos nosotros seguir convencidos de eso, ¿no? Ahí nosotros estábamos hablando de la derrota, ¿no? También es cierto que no da en la sociedad para que la ESMA la conviertan en un Carrefour gigante, que supongo que en alguna parte de la imaginación, o hacer un emprendimiento inmobiliario, brutal, con lo cual ahí también, entre comillas, hay un avance, está claro, con una política por parte del gobierno, pero que también tiene, podríamos decir, cierto gradualismo. Y eso tiene que ver también con el oído de la sociedad, calculo yo, que no pueden hacerlo. No sé, Pía, vos. Sí, yo tengo la impresión de que está en juego algo del orden de los pactos democráticos, ¿no? Que desde el 83 y a partir fundamentalmente de la acción del movimiento de derechos humanos y del movimiento social en general, hubo como una especie de acuerdo de que vos decías nunca más, la expresión nunca más, que siempre la discutimos por distintas razones, pero estaba la idea de que lo que nos unía a todos, a muchos, de posiciones muy heterogéneas, era la condena al terrorismo de Estado. Después de esa condena había posibilidades de muchas desigualdades, diferencias, etcétera. Pero que cuando decíamos no al terrorismo de Estado, incluíamos ahí una valorización también, algunos de los años 70, de las insurgencias, de los movimientos revolucionarios, etcétera, y otros lo hacían por motivos universalistas, de lo que llamabas universalismo. Esto no se hace ni aún con los adversarios que hayan tomado las armas, ¿no? Ese era el pacto. Para mí, todos los gobiernos posteriores, de algún modo, había un implícito respeto a ese pacto en funcionamiento. Me parece que lo que Cambiemos es poner en juego la idea de que el Estado no funda su legitimidad sobre ese pacto, sino sobre otro tipo de pacto que tiene que ver con un nuevo frente social y político, que es la idea de todos aquellos que confluyen en decir no a un modo de la política al que construyen asociado a la corrupción y a la violencia, ¿no? Cuando ellos llaman violencia, le llaman algo muy amplio violencia, que tiene que ver con modos de gestión del Estado, con modos discursivos, con modos de la conflictividad social, etcétera. Pero ese es el desplazamiento que están haciendo. Están llamando a por eso creo que sorprende lo que está apareciendo en la calle y estos enunciados mediáticos de construcción de un nuevo enemigo interno, porque en realidad lo que están haciendo es cambiando el pacto de qué sería lo que garantiza la democracia. Yo creo que ahí el problema que tenemos, o que yo siento que muchos nos debatimos, es el pacto anterior ya no sirve para enfrentar ¿no? Y esto me parece, por lo menos la primera vez que marchamos por Santiago Maldonado, que fue una marcha dolida y triste, yo tenía la sensación que estábamos marchando como si estuviéramos en el 83. Y era como si estuviéramos tratando de enfrentar ese viejo pacto que habíamos constituido durante décadas a este otro que están planteando y resultaba ineficaz por la diferencia temporal, ¿no? Entonces me parece que la pregunta que, o por lo menos a mí me obsesiona, es ¿cuál es el pacto que se le puede... El pacto en el sentido de frente, ¿no? De articulación política, de construcción de nuevos consensos que se le puede enfrentar a que están construyendo desde el gobierno como legitimidad, que es la idea que son todos los que estén contra la violencia política, ¿no? Vamos a ir un corte ahora y enseguida vamos a volver el periscopio con una segunda parte de la entrevista a Paula Litvacki, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que nos va a contar efectivamente cómo se están preparando los organismos de derechos humanos con respecto a este asunto que planteaba Pía, que planteaba Mario, que planteaba Félix. No se vayan, enseguida volvemos.
Gracias por esperarnos. Seguimos en el Periscopio aquí en UniTV. Y ahora vamos a escuchar una segunda parte a la entrevista a Paula Lichvarsky, que nos va a contar un poquito cómo se viene reconfigurando en la actualidad la agenda de los organismos y qué desafíos están enfrentando en este momento los organismos de derechos humanos en la Argentina. Te escuchamos. Creo que hay como una especie de también reconfiguración de la agenda y digo, para ser más clara, lo que estoy queriendo decir, un poco asociado a otra pregunta que vos hacías, es difícil pensar hoy la agenda de derechos humanos si no se trabaja sobre la faz represiva, estatal, policial, de despliegue, de discurso, de guerra contra lo que ves en la tele todo el tiempo, donde las imágenes de tipo ejércitos, de las propias policías, como todas pertrechadas, qué sé yo. Entonces, bueno, está poniendo un poco en discusión también la agenda para el campo de derechos humanos, para el movimiento de derechos humanos, poco porque esto no es la discusión de los 70. Si uno no discute centralmente la faz, el lugar central en el discurso de orden de este momento político y cómo eso también después configura los otros discursos de la economía o de un montón de cuestiones, la agenda se te pierde. Y eso me parece que también pone a lo que es el movimiento histórico de derechos humanos o el campo de derechos humanos en la necesidad de articular claramente con los actores sociales que son sujetos a los conflictos actuales. Y creo que ahí es donde entramos, y eso me parece que también es el desafío para los organismos tradicionales, de entender un poco cómo es esa reconfiguración, esa posibilidad de entrar en diálogo y en articulación y entender los conflictos. Y no reconducir todos los conflictos, o sea, entender la historicidad y la politicidad de los conflictos, pero no tratar de traducirlos exactamente igual a cómo se daban los conflictos en los 70. Muy interesante lo que decía nuestra invitada Paula sobre los desafíos y esto de que quizás se discutió mucho el tema de lo que pasó en los 70 y el problema de que hoy, en la actualidad, las fuerzas de seguridad empiecen a violentar los derechos humanos y que implica una articulación quizás distinta por parte de los organismos de derechos humanos a lo que pasó por ahí la década atrás. Mario, Félix, ¿quién quiere arrancar? Sí, me parece que te arranco, si querés. Está todo pautado, che. Si querés, arranco. No, por ejemplo, una cosa que decís, las fuerzas de seguridad hoy empiezan a reprimir. Me parece que nunca dejaron de reprimir. No, es cierto. Eso fue una precisamente de las grandes luchas de los organismos de derechos humanos. Yo creo que la pregunta, pero me gustaría por ahí, no siempre sobre determinarlo a Félix, pero me parece que la pregunta un poco es, ¿de qué nos sirven los 70 hoy? Digo, tomando lo que decía Paula, ¿de qué nos sirven los 70 hoy? ¿Nos siguen sirviendo? ¿Cómo nos siguen sirviendo? Que creo que es el gran elemento, la gran herramienta que tuvo siempre el movimiento de derechos humanos en Argentina, que no era un movimiento de derechos humanos civil en el sentido de defensa de las libertades civiles simplemente, sino que tenía, me parece, dos grandes orientadores. Uno, la memoria, la denuncia de la dictadura, la denuncia de un genocidio sobre un movimiento que intentó cambiar la sociedad, y dos, las luchas sociales, ¿no? Siempre también tuvo esa capacidad. Ahora, por eso, ¿cómo se puede hacer? Los 70 siempre fueron un gran inspirador. Félix antes decía que una de las cosas que más le molestan o le hacen pensar que estamos ante una derrota es la sensación de que hay que volver a las herramientas básicas, ¿no? Nosotros somos lo que somos. Y no tomar quizás una capacidad mucho mayor de experimentación en lenguajes, en ver qué derivas nos pueden, qué puntos de fuga hay, qué derivas seguimos tomando de lo que significa los 70, no como época, no como hace 40 años, sino como ese tipo de desafío, ¿no? Que planteó. Y como un aprendizaje, quizás también. Social, claro, y políticamente. Por eso, no sé, por ahí... Sí, Félix, me da la ¿qué hacemos? impresión. Porque al mismo tiempo a veces pareciera que también desde el gobierno se
intenta llevar la discusión a los 70, digo, con la cantidad de desaparecidos, con las cosas que aparecieron justamente en los últimos 2 años que hubieran sido impensadas con anterioridad. ¿Qué retomamos de la experiencia de los 70, sí. teniendo en cuenta que del otro lado también la están tomando? O sea, de la experiencia de los 70... En cuanto a la memoria, esto nos Sí, en referimos, cuanto ¿no? a lo que hicieron los organismos, lo que hacen los organismos, hay un montón de cosas que se hicieron, digamos, a partir de los 70. O sea, lo germinal, digamos, para los organismos fueron los 70, ¿no? Ahí como que empieza a pensarse en todos estos problemas en forma como más dedicada, ¿no? Pero al día de hoy estamos ya como demasiado lejos de eso, ¿no? Quizá una forma podría ser, digamos, de pensar, digamos, de qué modo los organismos podrían devolverle un poco la pelota, ¿no? al gobierno actual, es pensar, así como el gobierno actual criticaba durante el gobierno kirchnerista que los organismos se dedicaran tan enfáticamente a los 70 y no tanto a los derechos humanos del siglo XXI, digamos, lo que podría plantearse es justamente a la inversa, digamos. Ahora realmente nos tendríamos que empezar a ocupar, ¿no? Ahora es realmente necesario ocuparse de los derechos humanos del siglo XXI porque realmente se están vulnerando, ¿no? Porque las fuerzas de seguridad realmente tienen como una especie de nueva vía libre para hacer cualquier cosa, que realmente hasta hace poco pasaba mucho menos, ¿no es cierto? No sé, hay como muchos cambios de protocolos, ¿no? Para que actúen determinadas fuerzas en determinadas circunstancias. Bueno, todo eso es como, me parece con todas las herramientas que ya tienen los organismos, tranquilamente se puede empezar a trabajar desde ahí y empezar a pensar en como una nueva etapa testimonial, si se quiere, ¿no? Algo que parecía como abolido, ¿no? Como la etapa testimonial del comienzo de los organismos, muy fuertemente, parecía ya abolido, ¿no? Hoy en día en los organismos ya casi no hay parientes de, ¿no? Claro. Son todos como... pues esto también es algo que es raro, ¿no? Uno de golpe encuentra que lo que se le discute a los organismos es cosas que ya no existen más adentro de los organismos, ¿no? Por ejemplo. Y esto de que son todos víctimas de los 70s ahí adentro, ¿no? Son todos hijos, nietos, abuelos, abuelas, madres. Y no es así. Al revés, no sé, en el CELS creo que se ocupan precisamente de que no sea de ese modo para que no interfiera, digamos, la historia familiar de los integrantes en el tipo de cuestiones que tienen que llevar adelante. Entonces, no sé, me parece que esa discusión también hay que, de algún modo, intentar ponerla sobre la mesa porque realmente los organismos de derechos humanos no son organismos testimoniales, hace rato que no lo son, ¿no? Entonces, no sé, en esto que planteaba Pía me parece que hay como, digamos, cuál sería la nueva forma de encarar, ¿no? el reclamo, bueno, frente al nuevo contexto, y me parece que ese sería uno, como devolver esa pelota. Bueno, ustedes no hablaban de derechos humanos del siglo XXI, y bueno, ¿y dónde están? Eso requiere una articulación, como decía hace un ratito Paula Lipatzky. Ahora vamos a escuchar la última parte de la entrevista que hicimos con la directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. Hay un desafío que tiene que ver con entender el momento político, poder reflexionar sobre el propio momento, entenderlo, hablar con las otras organizaciones, hablar con los aliados, o sea, tratar de explicar y de bueno, básicamente entender el cambio y qué es y cómo se está dando, cómo está configurado hoy el Estado como para poder intervenir en ese sentido. Hay un desafío también que tiene que ver con que lo que hablamos siempre, la historia un poco, por lo menos de los últimos años, ha sido construir políticas de derechos humanos un poco asociados con el Estado, en contradicción en algunos puntos,
y asociados en otros puntos, como una especie de búsqueda de articulación, sabiendo que el Estado tiene distintas personas, donde hay algunos que son claramente violadores de derechos y otros que te pueden funcionar como aliados o que pueden construir algunas políticas que pueden ser interesantes. Creo que lo que uno ve ahora es una falta importante de nexos y de posibilidad de contactar, de articular con oficinas, con espacios estatales que den algún tipo de respuesta. Entonces, es como una especie de repensar prácticas, formas de intervención, el modo de hacer denuncias, la práctica de nuevo de la judicialización o no. O sea, ahí hay una cosa como el pensamiento de las propias estrategias. Y eso también me parece que es algo que venimos charlando bastante, la cuestión de pensar un poco la agenda de derechos humanos, la construcción de la agenda, no solo en relación con el Estado, sino en relación con otros actores sociales, movimientos sociales, o sea, que han tomado la agenda y el discurso de derechos humanos para sí, términos muy claros, y que nosotros ahí, como organismo de derechos humanos en sí, tenemos que poder trabajar con ellos, pensar con ellos, generar, creo que hay una construcción del campo de derechos humanos más complejo que lo que venía siendo. Es un desafío, pero además porque uno de alguna manera aprendió, entendimos con estos años de cambio que o sea, uno no podía solo estar mirando la demanda estatal. Había que tener un nivel de construcción política y social para dejar mucho más arraigadas las construcciones, la demanda, independientemente de lo que es quien está gestionando el Estado en ese momento. Seguimos discutiendo, incluso acá en la mesa también, sobre el asunto en algunas afirmaciones que hace parte del panel, como Mario, Pía y Félix, hoy como invitado al Periscopio. Pía, tenías 3 cosas para decir. 3, no sé si Empezá las puedo por la enumerar. primera. Yo siempre digo números para pensar que soy ordenada. Después quedo todo enredado, no se entiende nada, pero... Empecemos por la primera. La primera. No, una que quería, supongo que los que están en la mesa sí la conocen además de Félix, que la escribió, pero contar en general que Félix escribió una novela que se llama Los Topos, entre muchas otras novelas, y cuando yo la leí, que me divertí mucho leyendo esa novela, y es preciosa, pensé inmediatamente que solo podía escribirse en un contexto en que había juicios a los genocidas. Es decir, que ese contexto daba un horizonte de libertad. Entonces, una vez que había esas libertades, no necesitábamos estar haciendo testimonio. Y que si en los años 80 la literatura que apareciera más bien de denuncia, de testimonio, respecto de los 70, cuando ya los tipos están cuando hay procesos firmes de enjuiciamiento, todos respiramos mucho. Y fue un momento extraordinario. Si lo pensaste en el cine, en la literatura, fue un momento muy extraordinario de aparición de obras que no necesitaban estar diciendo cuán respetuosas eran de los 70, de la memoria, que no tenían que estar dando todo el tiempo... Pidiendo permiso. Y eso a mí me pareció una de las cosas, de los coletazos más... interesantes de la política de derechos humanos de la década anterior, que era totalmente inesperado, porque no tenía nada sobre eso, sino que por la propia, lo que sí se afirmaba como políticas permitían eso. Entonces, una de las cosas que me parece preocupante es que en la conversación que estamos teniendo, queda, bueno, ¿qué hacemos entonces ahora? ¿Denunciar o testimoniar? Pero eso cierra un poco el horizonte, incluso en el modo que lo está diciendo Paula. Tenemos que pensar cómo judicializar.
Y entonces quería agregar otra, esa sería la segunda de las tres, una segunda impresión que tengo, que hay también otros modos de intervención contemporánea de los organismos de derechos humanos que tienen que ver con la denuncia, pero menos con la judicialización, que es el modo que algunas madres de Plaza de Mayo están permanentemente interviniendo en los conflictos. Es decir, con un modo de aparecer en conflictos, incluso en conflictos que no estaban previstos en el accionar anterior. Digo, por ejemplo, el vínculo de Nora Cortiñas con Ni Una Menos es un vínculo, y con los movimientos de mujeres es un vínculo fundamental, y su declaración de que es feminista es la pregunta por cómo volver a articular los derechos humanos en una situación de conflictos que no le exijan ser solo testimonial, solo denuncialista, ¿no? Me parece que en ese caso hay una ampliación de libertades general. Y el tercer punto que solo quiero mencionar es que cuando estamos analizando estas situaciones y la perspectiva que hacen Cambiemos con eso, que hace el gobierno con eso, etcétera, hay un afluente muy complejo, me parece, que es cómo lo que diga un gobierno no solo modifica el accionar de las fuerzas de seguridad que están a su cargo y que se sienten con las manos más sueltas para actuar como actúan los gendarmes o las policías. Porque es cierto que siempre reprimieron. El tema es ¿en qué grado? con qué mano suelta lo hacen Exacto. y con qué tolerancia institucional lo hacen, sino también lo que están habilitando de consensos sociales represivos, ¿no? Que me parece que es lo que más lo que está apareciendo amenazante, ¿no? Félix. Sí, o sea, a mí me da pena que haya que volver como una etapa testimonial. Esa era un poco la idea. Ahora, por ejemplo, estaba pensando, un poco relacionado a lo que decías vos, ¿sería posible que yo escribiera otra vez algo semejante a los topos? ¿No es cierto? Perdón, por ejemplo, no podríamos reírnos del caso Maldonado. No, pero ¿No? bueno, Es no, claro. Ese es el punto. Sí, no. No sé. Yo creo que no, pero quizá otras personas sí. Digamos, yo argumentos tengo. No sé si estoy dispuesto a desarrollarlos en la novela. Pero hace poco, por ejemplo, Echecolás tuvo una ACV en prisión, ¿no? Y bueno, puede morir, ¿no? Rápidamente. Y hay un juicio grande, ¿no? Digamos, con mucho trabajo ahí para que, no sé, entonces estaría bueno que no se muriera para poder ese juicio llegar a su fin. Entonces de golpe me imaginaba un relato posible donde dentro de la fiscalía o ¿no? dentro de los organismos querellantes, lo que fuera, están intentando salvar a Echecolás, ¿no? Para conservar el proceso y llegar al final de ese proceso. Qué sé yo, me parece que todavía se pueden seguir haciendo cosas, pero no sé hasta dónde poner la energía ahí es válido hoy en día. Eso es lo que me preocupa a mí como artista, ¿no? Porque... Ahora, como artista es lógico porque te permite, digamos, un límite a la metáfora, por decirlo así, o a ciertos guiños con determinados públicos, no con todos. Pero siempre no hay que... Siempre no se da testimonio. Ahora, digamos, obviamente que en una situación como esta quedas limitado al testimonio, pero el testimonio se da permanentemente, ¿o no? Sí, yo creo que es fundamental el testimonio, pero me parece que lo que está tratando de decir tanto Pía como Félix es que el testimonio incluso puede tener como una capacidad de imaginación muy fuerte que abre el campo a lo posible, que ya no es registrar lo que sucede en la realidad, sino tratar de abrir la imaginación hacia mundos posibles, que no son los de la realidad, exactamente. Yo creo que yo ahí plantearía un disenso para variar, o para, por lo menos que es que para mí la imaginación o estas derivas, como la de Félix, antes para mí también había sido muy interesante la de Bertina Carri, que no fue antes del kirchnerismo, o en ese momento, no precisan para mí necesariamente escenarios de consenso o de tranquilidad respecto al tema para entonces volar la imaginación. Yo creo que muchas veces al revés. Si no existen esas derivas de radicalidad, de imaginación, de romper con los modos de pensamiento establecidos y demás, es difícil que se produzcan consensos como los que se produjeron en Argentina. Yo, el ejemplo es el Scratch también. El Scratch fue un momento de decir, bueno, está bien, buscamos juicio, pero
si no hay juicio, igual hay justicia, ¿no? Y eso después generó condiciones... Pero no había juicio. No, pero lo que decimos es que un poco uno podría interpretar lo que vos dijiste es, Félix pudo escribir eso porque había juicios. Yo digo, no, también en contextos en donde no había juicio hubo capacidad de liberar imaginación y de ir a fondo en ciertos temas. ¿Hubo los topos? Y, por ejemplo, Los Rubios era una cosa parecida, Sí. de mucha ¿De qué año? potencia, y yo creo que es previo al kirchnerismo, Sí. claramente. Vamos a Pero buscarlo ahora, pero ahora también lo son nuevos actores, 2003, otras 2002, miradas. 2002-2003, todavía no Sí. existía. Y probablemente también dentro del plano de lo artístico y de cambiar esas fronteras, también la coyuntura habilite otras maneras que sean nuevas. Yo creo que eso nunca queda abortado. Pero a mí me parece interesante, lo de Félix y lo de Albertina, lo pongo porque, digamos, tanto Félix como yo somos hijos de desaparecidos. Félix no militó en la agrupación de hijos, yo sí. Y para mí era como una cosa muy interesante como gente podía hacer testimonio y otra gente podía hacer arte. Ujú. Y eso iba muy en paralelo. O sea, Ujú. yo cuando vi la película de Albertina Carrió, cuando leí tu libro, dije, bueno, esto es un montón de cosas que nosotros queríamos decir y nunca lo hubiéramos podido decir desde un organismo de derechos humanos. Yo creo que hoy vuelve a estar presente ese desafío. Lo de Maldonado te indica una necesidad de testimonio, pero tremendo, más en un contexto de posverdad. Claramente el testimonio hoy tiene una radicalidad muy fuerte y yo creo que no podemos renunciar a poner en juego derivas de radicalidad y de contestación muy fuerte, digamos, y de desafío en serio, incluso nuestros propios consensos, porque yo ahí quisiera decir algo también que me parece que buena parte de la fortaleza que tiene el macrismo se explica por una especie de consolidación, yo creo que no del todo interesante, de los derechos humanos durante los gobiernos anteriores. Yo creo que algo, y voy a decir una bomba estás sandez tirando. total, una Ahora sandez tenés total. que explicar Para eso. terminar el programa va a decir una cosa tremenda, el polémico Mario Gran Santucho. parte de la eficacia de la idea de la politización de derechos humanos es el modo en que se conjugó la cuestión de los derechos humanos durante el kirchnerismo, ¿no? Y yo ahí lo digo particularmente, buena parte de los organismos se convirtieron en oficialismos de una manera que precisamente dejó la posibilidad, o sea, bloqueó la posibilidad de una vitalidad de los organismos de derechos humanos en cierto momento, ¿no? Al punto de callarse cosas muy importantes para la lucha de los derechos humanos históricas. Entonces, no quiero con esto Está tirando la decir, bomba por supuesto, antes de Claro, antes de terminar. cerrar el programa. decir, por No, nos supuesto, queda el cuarto bloque. ¿Nos queda el cuarto bloque? Sí, por bueno. supuesto que nada que ver, no comparo esta situación, como ustedes dicen, estoy totalmente de acuerdo en que ahora aparece otro panorama muy complicado, muy desastroso y en un retroceso muy fuerte respecto a lo anterior, pero me parece importante ponerlo en juego para también pensar los desafíos que tenemos. Señoras y señores, nos estamos retirando desde este momento del programa con la bomba que acaba de tirar Mario Santucho, que será retomada posteriormente sobre el cierre, por supuesto. Y aparecen una cantidad, como se viene diciendo, una cantidad de desafíos frente a este nuevo escenario que tenemos en nuestro querido país. Quiero despedir y agradecer la presencia de Félix Cruzón en el día de hoy. Usted no se tiene que ir porque ahora nomás pegadito esto viene el informe semanal y después del informe semanal nos volvemos a ver las caras porque un par de cositas quedaron para decirnos. Preocupados por la crisis política desatada por la desaparición de Santiago Maldonado y por su baja credibilidad periodística, los Leuco han empezado a investigar qué le pasa al gobierno con los derechos humanos. Padre e hijo se recluyeron en las montañas y empezaron a rastrear en su voluminoso archivo de declaraciones de los funcionarios oficialistas. Hecha esta pesquisa, los Leuco intentaron encontrar declaraciones donde Mauricio Macri hablase de terrorismo de Estado. Monitorearon su visita con Obama a la ex ESMA, pinchó sus teléfonos, revisó sus trabajos prácticos en el Newman, sus dibujos en la UCA y nada. En medio de la búsqueda, Alfredo tuvo una hipótesis desafiante. El presidente no puede pronunciar las palabras desaparecidos, derechos humanos ni terrorismo de Estado por una enfermedad fonética originada en una deformación de su epiglotis. Para complementar el hallazgo de papá, Diego empezó a servirse del Big Data. Este fue el resultado de sus indagaciones.
El 99% de los cambiemitas menciona a la cretina, los choriplanes, la corrupción y la pobreza cero en los contenidos que le regalan a las redes. El 5% menciona las palabras memoria, verdad o justicia. Y a pesar de las movilizaciones y de infiltrados, el 0,01% menciona a Santiago Maldonado. En base a esto, los leucos se preguntan, ¿se habrán contagiado todos del peligroso virus que afecta al presidente? ¿Bullrich y Garabano se irán finalmente en octubre? ¿Dónde está Santiago Maldonado? FM La Uni marca tus segundos, minutos, horas, días, meses, todo el año. Información, música, historias, puntos de vista, discusión. FM 91.7. Somos FM La Uni. Comunicamos lo que no se dice. Escuchamos lo que no podés callar. No podés callar. Somos FM La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y llegamos al final de este periscopio y como siempre, o por lo menos desde la semana pasada, es el momento que estamos nosotros tres al fin solos. ¿Qué pasó en la semana? O en el caso de Pía es lo que pasó en una película, que le pasa algo esta semana pero que viene de atrás y vamos a tratar ¿Cómo de... te voy a desubicar? Ya me estoy acostumbrando. A ver, ¿vas a la foto? Voy a 2 fotos de esta semana. Ah, buenísimo, me mataste con esta. Muy semana, bien. ¿Qué fotos te llamaron la atención? Estrictamente, una es la detención de Marina Gómez en la estación de Constitución, cuando se estaba besando con su pareja, Rocío Girard, después de algunos episodios extraños en el que, por ejemplo, les preguntaron si estaban casadas legalmente. ¿Qué policía? La policía de la Ciudad de Buenos Aires. En un hecho extraño, porque uno... O sea, si dos novios van y se dan un raro beso... que a los novios les pregunten, a una pareja casados? heterosexual les pregunten si están casados legalmente para besarse. En el caso de las chicas, parece que si estaban casadas legalmente hubieran evitado más problemas, pero estaban casadas. Es un aporte a la institucionalidad. Es una institucionalidad. Pero el caso sorprende o tiene aristas bastante feas en lo que remite a la larga historia, porque Rocío era alguien que había denunciado a su padre por violación. Su padre era un marino naval. Entonces, y ella dice una frase cuando transcurren estos hechos muy tremenda. Vi a mi esposa esposada y nunca a mi padre violador detenido. Esa situación es muy dramática, pero la quería traer la foto por algo que es más preocupante. Yo no creo que el gobierno de la ciudad o el gobierno en general esté yendo con una política de limitación de las libertades civiles en casos que además siempre había sido parte del acervo de la gestión, ¿no? De jugar a favor de esas libertades civiles y declarar a Buenos Aires una especie de tierra muy amistosa y muy amable. Pero al mismo tiempo, pero sí me parece que es un indicio de qué pasa cuando a las fuerzas de seguridad se les sueltan las manos, ¿no? Que una vez que se les sueltan las manos y no hay controles, ya no pueden distinguir tan claramente si tienen que matar chicos porque los ven robando o reprimir una manifestación o llevarse presos militantes o detener a una pareja gay. Me parece que eso es un índice fuerte de un desplazamiento que me parece que en el programa estuvimos recorriendo también de distintos modos, que es el desplazamiento acerca de cuando se consideran los derechos humanos desgajados del problema de las libertades actuales y se los separa del control efectivo de las fuerzas represivas o de las fuerzas de seguridad, entonces empiezan a pasar empiezan a producirse estas tensiones, ¿no? O estos hechos que creo que son preocupantes también para el gobierno, ¿no? Y la otra foto que quería ligar a eso es una foto que tampoco creo que les guste y sin embargo se produce en este contexto, que es la declaración de Astiz. Esta semana diciendo, tengan en cuenta que lo que hicimos nosotros es lo mismo que hay que hacer con los mapuches.
Es decir, que el viejo, que lo que hacen hoy las comunidades mapuche cuando reclaman tierras es lo que hizo la guerrilla y la subversión en Argentina, ¿no? Entonces, esa doble actualización me parece que son dos señalamientos de los límites o de las fronteras, incluso indeseadas, que está transitando la discursividad y la acción de este gobierno, ¿no? Cuando se abre la caja de Pandora, diría alguno por ahí. La caja de Pandora, Y ¿no? hablando de Pandora y la caja de Pandora, en Europa también tenemos algunas novedades. También hay una caja de Pandora, ¿o no, Mario? Sí, yo quería traer un poco como postal, si se quiere, de la semana lo que está pasando en Cataluña con todo el proceso independentista o centrado, ¿no?, como se sabe, en el referéndum y la impresionante represión que hubo por parte del Estado español durante el día que se celebraba, ¿no?, los comicios, pues seguramente lo vieron, con una forma de impedir la votación. Es una gran discusión que hay es una cosa compleja, está en juego el tema de Europa también, ahí en el medio, digamos. Pero a mí lo que me impresionó, sería un tema para largo, pero lo que sí me impresionó fue, que tiene que ver un poco con lo que dice Pía, que es cómo reacciona el poder. Yo creo que el poder está ensayando, explorando formas de reacción que para mí son bastante nuevas. Por supuesto que cuando uno dice nuevas siempre después tiene un arsenal de... Le empieza a encontrar la genealogía, sí, ¿no? por supuesto. O sea, pero quiero decir nueva en el sentido de que creo que se viene diciendo hace un tiempo ya que el capitalismo hace un tiempo viene jugando con la crisis, ya no simplemente como una forma, la necesidad de evitarla, sino produciéndola para generar contextos de estabilización y reorganización determinada. Esto sobre todo pensando en los temas, en los mercados, ¿no?, en cómo se ataca a determinados países, pero en este caso yo ya creo que tiene que ver con una forma de reacción estatal y del mando que es nueva en el sentido siguiente, que trabaja con la idea de que no hay solución. O sea, genera un escenario en el cual no hay solución, o sea, no hay mediación democrática, no hay posibilidad de articulación democrática. Cuando el poder es el que plantea esto, ya había pasado con Grecia. Pero ahí, ¿no crees que, digamos, el poder de algún modo genera esa crisis y de algún modo los gobiernos tienen que después hacerse cargo de la gestión de esas crisis y ahí se genera el lío o no? No, yo acá lo que creo es que hay determinadas demandas democráticas o determinados sujetos populares que intentan ejercer su potestad de ejercer soberanía, y la pregunta es cómo reacciona el poder frente a eso. El poder saca de la mesa la posibilidad de un acuerdo democrático, que implica reconocer, que implica ver que hay cierta modificación de las relaciones de fuerza, ciertas cosas nuevas que habría que ver cómo conjugar de una manera más neoliberal, más derechista, más lo que sea, pero reconociéndola. Y a mí lo que me sorprende es que en este caso obligan a un pueblo como el de Barcelona, adentro todo el mundo, desde los más neoliberales y derechistas hasta los más izquierdistas y anarquistas, están todos juntos en esta demanda, obligan a ir de frente a chocar contra una pared. Sí, pero en escala más chica también se dio acá con la discusión con secundarios o ante algunas huelgas, ¿no? Sí. Que es la decisión de no ofrecer ni siquiera un cachito que permita negociar a los actores rebeldes, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo que a mí me llama la atención es que siempre, históricamente, los poderes democráticos, digamos, elegidos constitucionalmente, frente a estas situaciones de crisis, reaccionaban básicamente con un cagazo bárbaro. Reaccionaban diciendo, ¿cómo soluciono esto? La posibilidad de solucionar no era una necesidad de los pueblos o de las luchas, era lo que tenía que hacer los gobiernos, y cuando no tenían variables se ponían muy nerviosos, y eso era incluso un valor. Bueno, en este caso parece ser que esa idea de dejar fuera la posibilidad de una solución es una fortaleza de los poderes. Por eso decía, pasó en Grecia. En Grecia, ¿viste? Sí. Un plebiscito, la gente votando, y Europa le dijo, no. Y eso es la diferencia, o te vas, o sea, o te quedás con estas reglas, o andate al vacío. En este caso es al revés, no te puedes ir, y si te vas te voy a ir a buscar, voy con el Estado y te voy a ocupar. Claro. Entonces, es una cosa, entonces la pregunta es ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esto? Y es una pregunta increíble, y me parece que vamos a tener que pensar, cuando tengamos situaciones de este tipo, ¿qué se hace? Nos estamos retirando de este periscopio, espero que la hayan pasado bien, nos encontraremos la semana que viene, a esta misma hora y en este mismo canal. No nos esperen, nosotros aparecemos.